Buenas noches. Amén. Espero que se encuentren muy bien. Pastor Juan les saluda. Puestos de pie, vamos a orar por todo bien. Bendito Padre Celestial que estás en los cielos, queremos agradecerte grandemente, principalmente por las vidas de cada uno de nosotros, por proveernos, por amarnos y también por darnos el privilegio de poder reunirnos para poder hacer estos tres eventos muy especiales. La canción que vamos a cantar, el desarrollo del estudio de tu santa palabra y también la comunicación los unos a los otros. Gracias por cada hermana y hermano que se encuentra aquí y en lo que vamos a hacer ahora, que podamos disfrutar, que podamos adorar, alabar y agradecerte. Oramos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Tomen asiento ya. Saben, vamos a... recuerde que usted tiene en su boletín, todos tienen boletines, ¿verdad? Sí, les dice por todos. Y en el boletín, en la parte frontal, dice así: Cayambe 2021, noviembre 24, miércoles, boletín número 185, JJUS. Vamos a observar en la palabra de Dios, vamos a leer. Usted tiene en su boletín, vamos a leer Salmos 55, 16 a 17. Vamos a ponernos de pie y vamos a leer ya. Salmos 55, 16 a 17. Estos son versículos que hemos usado desde un principio. Es un versículo lema, así es que son versículos lemas, así es que posiblemente alguien ya sepa la mente. Vamos a leer 1, 2, 3. Dice la palabra de Dios en Salmos 55, 16 a 17. En cuanto a mí, a Dios clamaré y Jehová me salvará. Tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré y él oirá mi voz. Tomen asiento ya. Saben, a continuación vamos a cantar una canción. Esta canción se titula No hay paredes. Autor Jesús Adrián Romero, ¿ya? Buenas noches, mis hermanos. Un gusto tenerlos aquí. Por favor, pongámonos de pie para poder cantar y alabar a nuestro Señor. Amén. Hay una canción que cuando yo era pequeña escuchaba y nos hablaba mucho de lo que nosotros debemos querer hacer como hijos de Dios, que es evangelizar, que es llevar a Cristo por todo el mundo. Y para que esta canción la describe bien. Quiero llevarte a todo lugar conmigo. Quiero que la gente sea conocida. Vamos a cantar esta día. Seas conocido. Yo le digo una vergüenza Dios. Y quiero llevar tu voz por todo camino. Y recordar a los desconocidos. El lugar de trabajo, a la escuela y donde llamo, te quiero llevar. Por todo pueblo y toda región, entre las gentes que traen amor, sin rumbo fijo, sin dirección, entre las fuerzas de mi ciudad, en la realidad de la necesidad, por todas partes.
Tomen asiento, ¿ya? ¿Saben? Vamos a tomar asiento y vamos a observar y vamos a estudiar. Usted tiene en la parte intermedia, dice así en la parte superior, el Ministerio de Estudio Bíblico Bautista fue creado el 4 de abril de 2018, 19 horas, casa del Pastor Juan U. Y dice así, Iglesia Bíblica Bautista, Dios es fiel, Estudio Bíblico Bautista, número 44. Es el estudio solamente de Apocalipsis, ¿ya? Entonces vamos a ir leyendo. Eso así tienes, ¿verdad? Mi amor, esto es para ti. Amén. Entonces, vamos a ir leyendo, por favor. Vamos a ponernos de pie. Vamos a leer Apocalipsis. Busquen, por favor, el libro de Apocalipsis en sus Biblias. Apocalipsis, capítulos números 1, versículos números 19. Y de pronto, si usted ya tiene en su mente, es bueno que lo digan más. Yo les puedo pagar con mucho valor. Tomen asiento, pongámonos de pie y vamos a leer Apocalipsis 1:19, ¿ya? A la voz de 3. 1, 2, 3. Dice la palabra de Dios en Apocalipsis 1:19. Escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de estas. Amén. Tomen asiento, ¿ya? Verán, vamos a ir leyendo cada uno. Ahí ya tiene su micrófono y sus boletines. Si usted no alcanza a ver en pantalla, puede observarlo en su boletín y vamos a ir leyendo, ¿ya? Y vamos a ir estudiando. Si tiene alguna pregunta, puede hacerlo más. No tenga vergüenza, en verdad, si alguien está viendo en Facebook, igual ahí me hacen más preguntas. Entonces vamos a ver, por favor. Estamos estudiando y usted tiene como título, ¿qué dice Johnny ahí? Título, el Apocalipsis. Amén. Estamos estudiando sobre el Apocalipsis y yo le puse como un tema. Es una pregunta muy interesante. ¿Qué dice ahí? ¿Quién es Jesucristo en el Apocalipsis? Amén. Vamos a observar sobre quién es Jesucristo en el Apocalipsis, ¿ya? A continuación usted tiene la parte introductoria con el literal A. ¿Qué dice ahí, Anita? Introducción, cuando hablamos de Jesucristo en el Apocalipsis. Amén. Entonces, nosotros vamos a observar en esta parte, ¿saben? Cuando hablamos de Jesucristo, ¿dónde va a escribir? Cuando hablamos de Jesucristo en el Apocalipsis, para el mundo entero, ¿saben? Para el mundo, el nombre de Jesucristo o Jesucristo es el niño divino. No sé si alguien sabe esto. Jesucristo para el mundo secular es el niño divino. Jesús, ¿saben? Fue creada en el año y conocido en Colombia como el divino niño, milagroso niño de Jesús, en el año de 1935. Un julio 20 en la parroquia o en el mismo barrio que se llama 20 de julio en Bogotá. Ahí crearon, luego fue llevando al Vaticano para que pueda ser canonizado el divino niño. O sea, estoy hablando de la estatua, no estoy hablando de un niño realmente. Entonces hicieron una imagen, hicieron una estatua y dijeron, este es el divino niño, y luego le llevaron para canonizar, para que pueda bendecirles en este caso el Papa que estaba en ese tiempo, el 20 de julio de 1935, en el santuario del Divino del Niño, ¿ya? ¿Sabe? La fiesta patronal de esto es el primer domingo del mes de septiembre, celebrada también por la Iglesia Universal. Cuando hablamos de la Iglesia Universal, estamos hablando de la ICA, que es Iglesia Católica Apostólica Romana. Al concluirse la tradición novena, en la que los fieles rezan los 9 primeros domingos de cada mes al divino niño, y tienen la costumbre de sacar a las calles, botar flores, poner espermas, poner las limosnas y poder llevar a las casas, inclusive. ¿Sabían eso? Gracias a Dios ahora ya estoy. Dices que desde el domingo ya. No digo nomás. ¿Saben que usted tiene que habilitar al ver? ¿A quién le toca ver?
pero en la palabra de Dios, el Señor Jesucristo de Apocalipsis es el testigo fiel. Amén. Entonces, ¿saben? Vamos a observar para esto en Apocalipsis 1:5. ¿Saben? Ahí habla de Jesús y vamos a ver quién es ese Jesús. Amén. Así es que vamos a ver y vamos a leer Apocalipsis 1:5. ¿Ya? Puestos de pie. Leamos por favor. Porque para el mundo secular él es el divino niño, pero en la palabra de Dios vamos a ver qué dice. Apocalipsis 1:5, ¿ya lo tienen? Amén. Vamos a leer, a la voz de 3. 1, 2, 3. Dice la palabra de Dios en Apocalipsis 1:5. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Tomen asiento. ¿Se dan cuenta? Ese es el Jesucristo de la palabra de Dios. Aquí vamos a observar algunos detalles. Por lo tanto, a continuación, ¿qué dice ahí, Jonita? Yo quiero conocer lo pasado, lo presente y lo futuro. Amén. Entonces, a continuación vamos a ver esta pregunta. Le toca a mi amor. A mi amor, lee, por favor. Amén. Dice así: ¿quién es Jesucristo en el Apocalipsis? Ya, repite porque no se escuchó. Préndele. ¿Entendido está? ¿Quién es Jesucristo en el Apocalipsis? Amén. Eso estamos viendo. ¿Saben? Para responder a esta pregunta, ahí sí, Joshua, por favor, lee. ¿Qué dice ahí? Detalles relacionados al Apocalipto. Amén. Estamos viendo detalles relacionados al Apocalipsis. ¿Quién se acuerda de en qué número de detalles estamos? ¿Alguien de pronto? 12, 15. 13 en la hojita está. ¿Sabe? Usted tiene el 13º detalle con el número 13. ¿Qué dice? ¿A quién le toca? A ver, repita ahí, por favor. Su saludo y su doxología, Apocalipsis 1:4, de la Biblia 60. Amén. Hay un error allí, es Apocalipsis 1:5. Vamos a leer nuevamente Apocalipsis 1:5, puestos de pie, ¿ya? Creo que sí le puse, pero no está allá. Vamos a leer este versículo, Apocalipsis 1:5, si tienen en la Biblia, ¿verdad? 1, 2, 3. Dice la palabra de Dios en Apocalipsis 1:5. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Tomen asiento ya. Antes de continuar con el desarrollo de la palabra de Dios, ¿qué tal? ¿Quién sabe ya los versículos, los libros de la palabra de Dios? ¿Alguien sabe tal vez? ¿Alguien se ha dedicado, se ha preocupado? Joshua, a ver, ¿puedes decir, hijo? Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, Josué, Jueces, Ruth, Primero de Samuel, Segundo de Samuel, Primero de Reyes, Segundo de Reyes, Primero de Crónicas, Segundo de Crónicas, Esdras, Nehemías, Esther, Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cántares, Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, Amós, Atías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Zacarías, Malaquías. Amén. Solo Ageo, Zacarías. Zacarías, Muy bien, Joshua. ¿Y en el Nuevo Testamento? Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, Romanos, 1 de Corintios, 2 de Corintios, Filipenses, Colosenses, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, 1 de Tesalonicenses, 2 de Tesalonicenses, 1 de Timoteo, 2 de Timoteo, Tito, Filemón, Hebreo, Santiago, 1 de Pedro, 2 de Pedro, 1 de Juan, 2 de Juan, 3 de Juan, Judas y Apocalipsis. Amén. Muy bien. ¿Alguien más de pronto? Vamos a repetir todos, ¿ya? Si usted sabe, está bien, pero de pronto en sus Biblias tienen al inicio, tienen ustedes ahí, si de pronto no saben, ¿ya? Pero felicidades, Joshua, en verdad. Wow, has aprendido, en verdad. Y eso ya. Lo mismo sabías, Juanita, no sé si sabes. Debías no olvidar. Sí sé, pero me da miedo. Ya estás dando también. Ya, ahora sí vamos a repetir. Puestos de pie todos, ¿ya? ¿Qué dicen ustedes? Vamos a repetir. Vamos a decir, estos son los libros de la palabra de Dios. Sí, 1, 2, 3. Estos son los libros de la palabra de Dios.
Génesis, Éxodo, Levíticos, Números, Deuteronomio, Josué, Jueces, Primero de Samuel, Segundo de Samuel, Primero de Reyes, Segundo de Reyes, Primero de Crónicas, Segundo de Crónicas, Esdras, Nehemías, Esther, Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cántares, Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, Amós, Abdel, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías, Malaquías. Todo bien, ¿verdad? Vamos ahora con el Nuevo Testamento. 1, 2, 3. Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, Primero de Corintios, Romanos, Primera de Corintios, Segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Primera de Tesalonicenses, Segunda de Tesalonicenses, Primera de Timoteo, Segunda de Timoteo, Tito, Filemón, Hebreos, Santiago, Primera de Pedro, Segunda de Pedro, Primera de Juan, Segunda de Juan, Tercera de Juan, Judas y Apocalipsis. Amén. Tomen asiento ya. Chévere, ¿verdad? Es bueno saber, porque cuando usted sabe la mente ya se sabe a ver en qué parte está y dónde están ubicados los libros, ¿ya? Entonces, una vez visto esto, a continuación, para entender este versículo, recuerden que vamos a estudiar solamente Apocalipsis 1:5, solo ese versículo. A continuación yo le puse, en este versículo nos narra la continuidad del versículo número 4 relacionado al saludo. Por lo tanto, vamos a ver 6 partes en este versículo, ¿ya? Para un mejor entendimiento. Entonces, si usted gusta, usted tiene a continuación la primera parte del versículo para un mejor entendimiento. ¿Qué dice ahí? ¿A quién? Apocalipsis 1, la parte de la Amén. Entonces, verán, vamos a observar en Apocalipsis 1:5 la primera parte. Cuando estoy hablando de la primera parte, recuerden que está dividido en algunas partes los versículos. ¿Y cómo se divide? Es a través de los signos de puntuación. Ya, entonces como les decía, vamos a ver la primera parte y dice y de Jesucristo. Cuando dice y de Jesucristo en Apocalipsis 1:5, dicen y de Jesucristo. ¿De quién se refiere? ¿Vale? Cuando en Apocalipsis 1:5 dice y de Jesucristo, ¿de quién se refiere? De Jesucristo. Ya, sí, puede ser, pero un minuto de silencio. ¿Saben? A continuación vamos a observar, yo le puse por el trasfondo. La palabra Jesucristo viene del idioma griego 2494 y la palabrita es Iesous. ¿Y saben qué significó de la ¿Saben qué significa? Jesús, el Señor Dios Todopoderoso, la primera persona de la Trinidad, el Salvador del pasado, presente y futuro. Eso es lo que habla cuando habla de Jesucristo. Recuerden esta parte. A ver, no, este es un error, en verdad. Es la segunda persona de la Trinidad. Recuerden que cuando hablamos de la Trinidad estamos hablando primero de Dios el Padre, segundo de Dios el Hijo, tercero de Dios el Espíritu Santo. Entonces, cuando hablamos de Jesucristo, está refiriéndose de la segunda persona de la triunidad de Dios. ¿Sí? ¿Puedes cambiar esto? De pronto. Aparte de eso, vean, este versículo, recuerden que en el número 4 la vez pasada aprendimos y dice: Juan a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir, de los 7 espíritus que están delante de su trono. ¿Se dan cuenta? Es la continuidad del versículo número 4, el número 5. Al final del versículo número 4, ¿qué signo está? No, vean la palabra de Dios. No.
adivines, oye. Sí, está en punto y coma. Eso se refiere que se trata además del mismo tema, o sea, está refiriéndose del mismo saludo. Recuerden que en el número 4 hablaba del saludo. La pregunta en el 4 es, ¿para quién saluda? ¿Quién se acuerda? Para las iglesias. Amén, para las iglesias. Específicamente, ¿cuántos son las iglesias? 7 iglesias, exactamente. Y es la continuidad, y por eso, ¿verdad? Recuerden, dice, les repito desde el 4, Juan a las 7 iglesias, ahí está claramente, que está en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo. ¿Se dan cuenta? Entonces, cuando habla de Jesucristo, recordemos cuando la palabra de Dios nos dice y de Jesucristo, habla de la segunda persona de la Trinidad. ¿No pudiste cambiar eso? Aquí. Habla de la segunda persona de la Trinidad de Dios. Desde antes de la creación de esta era que estamos en este momento, desde el momento de la creación, en esta era que estamos en este momento, fue evidente, claro y notable la triunidad de Dios. Siempre hubo esa parte. En especial cuando estaba aquí en la tierra, ¿saben dónde nosotros observamos la triunidad? ¿Cómo observamos nuestro Señor Jesucristo se manifestó? Y era la segunda persona de la Trinidad, y nos comenta varios versículos de la Trinidad de Dios. Pero vamos a observar, exacto, ahí sí está, ya están tranquilos. Ahí sí es la segunda persona de verdad. Y entonces vamos a observar en Mateo capítulos, a continuación vamos a ver en nuestras Biblias, en Mateo capítulos 3, versículos números 16, vamos a observar de lo que habla de la triunidad de Dios. Recuerden que Mateo es el primer libro del Nuevo Testamento, capítulos números 3, versículos números 16 al versículo número 17. Vamos a observar en estos dos versículos está la manifestación de la triunidad. En estos dos versículos usted va a observar qué hace la primera persona, qué hace la segunda persona, qué hace la tercera persona. ¿Sí? Pongámonos aquí y vamos a ver ya. Sí, ya lo tienen. ¿Ya tienen? Ya buscaron. Si no, mi amor está ahí disponible para ayudar a buscar. Amén. Leamos, por favor, ya. Ya encontró el cajito. Ya. Leamos, ya. 1, 2, 3. Dice la palabra de Dios en Mateo 3, 16 al 17. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Tomen asiento, ¿ya? ¿Saben? La primera persona, no le puse el versículo, pero ¿dónde está la primera persona de la triunidad de Dios? ¿En el Padre? No, en este versículo. Cuando dicen la voz, hubo una voz. Exacto, está en el número 17. ¿Qué dice ahí? ¿Alguien puede leer? Versículo número 17. Dice: y hubo una voz de los cielos que decía: Este es mi Hijo amado. Amén. Entonces, ¿quién habló desde los cielos? Fue Dios. Entonces, recuerden, ahí está la primera persona de la Trinidad. La segunda persona en estos dos versículos, ¿en qué parte está? En la parte. En la primera parte está En la ahí. quinta parte del versículo 16. Y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma. Pero no, esa es la tercera, la segunda. Amén. La segunda está en la primera, ahí está clarito. ¿Y saben qué dicen? Este es mi Hijo amado. Y No. Jesús, Exacto. Y Jesús, después que fue bautizado, subió del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos. Ya. ¿Se dan cuenta? Pues la segunda persona está Jesús. O sea, bueno, los versículos 15 desde el 13 están haciendo caer en cuenta el primer paso y acto de obediencia que Jesús dio. Y la tercera persona de la Trinidad, ahí sí es donde dijo Joanita. ¿Pueden alguien leer dónde está la tercera persona de la Trinidad? Y bajó
Tal vez mi El amor, Espíritu Santo. tal vez Brian. Rojo como paloma. No, dices. Ahí dice clarito, y vio al Espíritu de Dios. Ahí está la tercera persona de la Trinidad. Y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. ¿Se dan cuenta? Entonces recuerden, la primera persona está en el número 17, todo el versículo, es la manifestación de Dios en los cielos. La segunda persona está en el número 16 al inicio. Y la tercera persona de la Trinidad está clarito, inclusive el nombre. ¿Y saben qué dice? Y vio al Espíritu, está con E mayúscula. Entonces recuerden, de las tres personas que forman de la triunidad de Dios, Jesús es la segunda persona. Ahora, vamos a volver al libro de Apocalipsis 1:5. Entonces, verán, en Apocalipsis 1:5 dice, y de Jesucristo. Ahora vamos a ver la segunda parte de este versículo para un mejor entendimiento. Es que usted tiene como el número 2. ¿A quién le toca leer? Ahí. Jesucristo el testigo fiel. Amén. Jesucristo el testigo fiel. En Apocalipsis 1:5, ¿en qué parte está hablando de Jesucristo el testigo fiel? Exacto, en la segunda parte. ¿Puede leer alguien? Yo ahorita no lees. Otros ya. Brian quiere leer. Sí, Brian lees. Pero no tiene. Amén. Solo esa partecita nomás, ¿ya? Recuerden que estamos solo esa partecita. No se pierdan, por favor, ¿ya? Estamos observando el número 5 y de Jesucristo el testigo fiel. Eso es lo que vamos a observar. Ahora, antes de que haga esta pregunta, quisiéramos observar, pónganme con la siguiente. ¿Saben? La palabra testigo procede del idioma griego 3144 y la palabra es martus, que traducido al castellano sería martirio, que significa, y ahí tiene el significado, mártir, que da testimonio, que muere dando ejemplo, siendo sal, siendo luz y testificando el evangelio de la salvación. Entonces, Jesús fue ese testigo fiel. Esto está hablando del pasado, por si acaso. Ya cuando habla del testigo fiel, es que Jesús dio su vida. Lo mismo enseñó a sus discípulos. Por eso dijo, el que no da su vida por mi causa no entrará al reino de Dios, dijo nuestro Señor Jesús. Hoy en día no vamos a morir, pero sí debemos ser esos testigos que estamos hasta el punto de dar la vida por Jesucristo. Entonces, cuando la palabra de Dios nos dice el testigo fiel, ¿saben? Se refiere que Jesucristo es el testigo, es el mártir, es el que da testimonio con la verdad, de la verdad, y porque Él es la verdad, tocante a sí mismo, o sea, a Jesús. Jesús mismo da testimonio de Jesús y su misión profética. Cuando habla de profética, está hablando de lo que Él dijo algunas cosas. Una de las profecías que Jesús dijo es que voy pues a preparar lugar para vosotros. Otra profecía que dijo Jesús, ¿alguien se acuerda? La otra dijo, vendré como ladrón en la noche. Otra profecía, de pronto alguien se acuerda de lo que Jesús dijo. Iré a ser moradas para vosotros. Amén. Otra. Habló de la gran tribulación. ¿Alguien más de pronto? ¿Alguien se acuerda? ¿Mande? De los mandamientos. Ya, de los mandamientos. ¿Sabe? En ese momento profetizó también de la muerte de quién? También. Del apóstol Pablo. Pedro. También Jesús profetizó de que iba a traicionar Pedro. También sí. También habló del templo que iba a ser destruido. ¿Se dan cuenta? Entonces, eso ya. Entonces, a eso estamos hablando cuando hablamos del profeta. Y también era sacerdote y era rey salvador. La palabra a continuación, la pregunta es, ¿qué entiende usted? Recuerde que ahorita ya vimos, recuerde que observamos de la palabra testigo y dice, y de Jesucristo el testigo.
Y la palabra fiel, ¿qué significa? ¿Qué viene a su mente cuando dice y testigo fiel? La palabra fiel, sí, Joshua. Es como un perrito que siempre se mantiene con Amén. Es como el osito, ese osito, wow. De verdad es bien fiel, leal. En cambio la loba, ¿no? A ella le gusta que le saque y que vemos y de ahí si ya ve que están 2 horas jugando este man, me voy, mejor no va a terminar. En cambio el osito está esperando y esperando. Entonces, sí, es un buen ejemplo de eso, pero ¿qué más será fiel? ¿Alguien más de pronto? ¿Saben? Vamos a observar. Que no falla, que la otra persona le falle. Amén, ya, es una persona fiel, aunque le falle la otra, uno sigue leal, sigue siendo fiel. Ya, vamos a ver a continuación, yo les puse la palabra fiel. ¿Saben? La palabra fiel viene del griego 4103, pistos. ¿Quién se acuerda? ¿Qué es la palabra? ¿Cómo es la palabra fe en griego? ¿Alguien se acuerda? Pisteo. No. Si la palabra pistos es fiel, solo esta palabra, exacto, solo esta letrita cambia. En griego, la palabra fe en griego es pistis. ¿Se da cuenta? ¿Y qué era fiel? Y la palabra pistos, en cambio, es fiel, ¿sí? Y la palabra fidelidad o otro de fiel, sí, la palabra fidelidad es pisteo, fidelidad o creer o convicción, eso es el pisteo, ¿ya? Entonces, ¿y saben qué significa? Que Jesucristo es de confianza, confiable, fidedigno, creyente en Dios y es la verdad. La pregunta aquí es, ¿en qué momento Jesús sería creyente en Dios? ¿En qué momento Jesús sería creyente en Dios? Porque ahorita ya está en su diestra y no necesita creer en Dios, sino obedecer, adorar y seguir adelante. Pero ¿en qué momento Jesús era creyente en Dios? ¿Se acuerdan del día domingo? Yo que les dije Ahí fue creyente. que José tenía que guiar en todo y inclusive enseñar la escritura, la Torá, inclusive eso. ¿Saben en qué momento fue creyente en Dios? Cuando él estaba como humano aquí en la tierra. Entonces Jesús tenía que ser creyente, tenía que ser fiel, tenía que tener esa fidelidad y obedecer a Papito Dios. Y Jesús es la verdad. Ahora, ustedes se acuerdan, tal vez hay muchas preguntas que les estoy haciendo, pero solo para ustedes reflexionen, ¿ya? Vean, Jesús es verdad. De las 3 personas que son de la Trinidad, ¿quién más es verdad? El Espíritu Santo. Exacto, el Espíritu Santo es verdad. Jesús es consolador, es verdad, pero también el Espíritu Santo. ¿Por qué es verdad? Porque Él os enseñará toda verdad. Exacto. Qué bueno, mi amor, entonces ya he evitado la contestación. A continuación, no, ahí nomás, ¿ya? Entonces recuerden, Cristo fue el testigo fiel porque todo lo que había oído, había mandado el Padre, el Papito Dios, fielmente lo escuchó, lo obedeció y lo hizo conocer a sus discípulos. ¿Cuántos discípulos había? ¿Quién sabe? ¿De verdad o falso? Ya de veras. Las de veras son. Ya, no, bueno, sí, está entonces con el falso también. Entonces. Hasta el falso 3. Porque en realidad hubieron 12, aún estando Judas ahí, pero hay que tomar en cuenta que después a Judas le fueron reemplazados. Entonces siempre hubo el número 12. También porque enseñó el camino de Dios en verdad y no se cuidó del hombre, ni tuvo excepción, discriminación, ni hizo diferencia de personas. Por eso es testigo fiel cuando la palabra de Dios dice, y de Jesucristo el testigo fiel. Él estaba siempre escuchando, obedeciendo lo que Dios mandó a hacer. Jesús vino a hacer acá. Él no hizo excepción de personas, porque si así fuera, imagínense, rompió algunos paradigmas, porque a veces, y eso era un problema en verdad, que un judío se reúna con una chica. No era tanto para el chico, era más problema para la chica, porque en ese momento si veía que cuando una chica se está solo hablando nomás con un judío, al menos casado,
era reo de muerte y le mataban apedreando. Pero se acuerda que Jesús habló a la mujer samaritana, entonces imagínense, rompió paradigma, y recuerden que los samaritanos se podían ver, eran enemigos a muerte. ¿Y saben quién es de los samaritanos? ¿Y quién? O sea, ¿por qué hay esa rivalidad? Ismael. De Ismael. Sí, exactamente, es de Ismael. Ismael, ¿sí Ismael? El hijo primero de Abraham, pero primero elegido. Ya, sí, bien está. El hijo de Agar. Recuerden que Abraham ya estaba en una edad muy avanzada y Sara era estéril. Y bajo la autorización de Sara dijo, quisieras que tengas una hijita con mi mejor sierva. Y era Agar, imagínense, ¿no? Entonces desde ahí hubo ese complot, hubo esa enemistad. Entonces de ahí vienen los samaritanos. Y los israelitas vienen con Isaac, Jacob y todos ellos. ¿Ya? Ahora, también a eso les decía que no había discriminación, no había acepción de personas, no había diferencias. Otro también, usted se da cuenta, que dijo de Jesús, criticaba, ¿no? Con pecadores y ladrones, y así anda, en verdad. O sea, Jesús estaba más con el pueblo, con la gente pobre, con los enfermos, con los leprosos, con los endemoniados. En cambio, los sacerdotes, los fariseos, los saduceos y otros, no. Ellos estaban con los que más daban el dinero, con los de la alta sociedad, con los que comían de pronto fritadas, lasaña, y uno pobre comiendo tostado quemado. ¿Se dan cuenta? Algo así, ¿ya? También porque la verdad que enseñó con palabras, lo confirmó con milagros, con sanidad, con dar de comer, con dar su vida hasta el punto de morir y derramar su sangre preciosa para salvar a cada uno de nosotros. A eso se refiere cuando dice la palabra de Dios y de Jesucristo, el testigo fiel. También porque el testimonio de Jesucristo mismo, de parte del Padre, no lo negó ni aún en la muerte. ¿En qué momento sería más duro de Jesús cuando Él estaba en la cruz? ¿Saben en qué momento estaba? Cuando Jesús observa a Dios dando la espalda, dice que dio la espalda a Jesús porque Jesús estaba perdón que lo diga, pero estaba cochino, sucio, asqueroso, o sea, era la inmundicia. Que Dios vio todito el pecado envuelto en Jesús en el momento que estaba muriendo en la cruz. Entonces le dio asco a Dios y Él le dio la espalda, aún dando la espalda. Y por eso imagínense ya en Apocalipsis, recuerden que Apocalipsis es Juan viendo que Jesús ya está resucitado y está a la diestra de Dios, y dice, y de Jesucristo el testigo fiel. ¿Se da cuenta? Eso es en cuanto a esto, ¿ya? ¿Entendieron entonces en cuanto al testigo fiel? Seguritos. Ya, recuerden que, y nosotros hoy en día, sí debemos ser fieles, leales, primero al propio Dios, a su santa palabra, a la iglesia de Dios, a su pastor, a las hermanas y hermanos en Cristo. Es muy bueno, ¿ya? Por fidelidad hay que estar orando y seguir adelante. ¿Alguna pregunta en esta segunda palabrita? Recuerden que hemos observado a Jesucristo y hemos observado al testigo fiel. ¿No? Nada, todo está bien, están listos para el examen. ¿Saben? La tercera parte de este versículo, para un mejor entendimiento, es que usted tiene como número 3. ¿Saben qué dice? Aquí le toca. Jesucristo, el primogénito de los muertos. Amén. Ya volvió, ha estado volando, ¿verdad? Entonces, Jesucristo, el primogénito de los muertos. ¿Sabe? La palabra de Dios nos dice, ¿y en qué parte del versículo está eso? Muertos dicen. Lean, ¿en qué parte de Apocalipsis 1.5 está lo que Kevin leyó? El primogénito de los muertos. Exacto, el primogénito de los muertos. A continuación, la palabrita primogénito es la que sobresale en esta palabrita, y por lo tanto dice así, Apocalipsis 1.5, la tercera parte del versículo. A continuación vamos a ver, pone a continuación, exacto. Ahí está, primogénito. Primogénito viene de la palabra griega
4.416 prototocos, que significa el primero de todo, la primogenitura relativo a los derechos del primer hijo sobre la herencia, el primer hijo. Eso es lo que normalmente significa, de acuerdo a los significados que hablamos en otras partes de la palabra de Dios. Pero verán, a continuación yo le puse el significado y tomé mucho en cuenta, inclusive dice el unigénito, primogénito, hijo de Dios, por ejemplo, en otra parte de la palabra de Dios. Pero en esta parte, recuerda, estamos viendo en Apocalipsis 1:5, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito. La palabra primogénito en Apocalipsis 1:5 primariamente significa superior a toda la creación, a los ángeles, a los seres humanos, inclusive a Satanás. Es el Todopoderoso. ¿Se dan cuenta? Eso es lo que significa la palabra primogénito en Apocalipsis 1:5, la tercera parte del versículo, y dice el primogénito de los muertos, dice. ¿Se dan cuenta? Hermana y hermano, cuando la palabra de Dios nos dice el primogénito de los muertos, se refiere, escuche esto, o garantiza la muerte física de Cristo Jesús, que Cristo pasó, o sea, murió físicamente, acuérdese de eso, o sea, los 3 días y las 3 noches que Cristo murió en la parte física, pero a la vez resucitó sobrenaturalmente. ¿Se dan cuenta? ¿Quién resucitó a Jesús? No es que estaba ahí el Dios mandando al arcángel Gabriel o al arcángel Miguel y diciendo, ¿sabes qué? Anda, resucítale. Jesús resucitó sobrenaturalmente porque era el Todopoderoso. Eso nos hace caer en cuenta a nosotros. Además, ahora es la esperanza de la resurrección de la hija y del Hijo de Dios, que muere. De pronto ahora tenemos a Cristo y cuando morimos, es verdad, vamos a morir, pero recuerden que cuando Cristo ya venga en las nubes, vamos a resucitar. La palabra de Dios dice en 1 Corintios 15:20 o 1 Tesalonicenses 5:17-18, dice que primero los muertos de Cristo resucitarán, luego los vivos en Cristo seremos transformados y encontraremos en las nubes con Cristo. Si Cristo no hubiera resucitado, en verdad nosotros no hubiéramos, ahí sí, perdón que lo diga, pero como los testigos de Jehová dicen, ¿no? Que una persona está vivo y si muere, se muere y es como los perritos. Los animalitos es diferente. Ellos en realidad no son tripartitos, el ser humano es tripartito. Entonces cuando un ser humano muere, lo que pasa es que el cuerpo se queda. Yo voy a quedarme, voy a meterme en donde... Mejor dicho, como ya estoy muerto, no sé dónde me pondrán en realidad. Pero me imagino que me han de poner debajo de la tierra o en un nicho. Pero voy a quedar, el cuerpo se queda aquí. Es como la ropa. Porque yo está vestido, se mueve, vale esto, pero ya han sacado esto. Así la ensucian, esté donde sea, no va a reclamar. Pero el alma, el espíritu de la persona creyente, los ángeles de Dios vienen y lo llevan a la presencia del Papito Dios, a ese paraíso. Recuerda que el paraíso, el lugar de descanso, el huerto de Edén que es, ahorita es en la presencia del Papito Dios. Eso es, y así es Cristo hizo, esa resurrección. Entonces, una vez que Cristo viene en las nubes, ¿qué vamos a hacer? Nosotros, supongamos que yo me haya muerto 100 años, antes que Cristo venga, wow, y Jesús viene de pronto, me muero en el año 2030, y Jesús viene en el año 2130. Jesús viene y no es que se va a olvidar de mí. Entonces yo voy a resucitarme, el alma y el espíritu se reconviene, se junta, se consolida, los 3 aptos, transformados, y vamos a encontrar las nubes con Cristo. Así va a pasar ya. Entonces la ley de la gravedad, o sea, tiene que el cuerpo ser apto para traspasar y ya no estar bajo el límite de la ley de la gravedad, ni de la termodinámica, ni de la parte física, porque no es algo físico que vamos a vivir. ¿Entendió? Eso ya. ¿Saben? La resurrección de Cristo fue de entre los muertos como primogénito. Cuando dice el primogénito de los muertos, no está refiriendo que fue el primero en morir.
porque usted va a entender eso. Por eso dice, el primogénito de los muertos. Lo que está refiriendo aquí es que fue el primero en resucitar alma, cuerpo y espíritu transformado con un cuerpo eterno, el cual es la garantía a otras resurrecciones selectas que incluyen los de los santos que mueren durante la era de la iglesia. La primera resurrección fue de Jesús. La segunda resurrección va a ser los de la iglesia, o sea, nosotros, los que hemos recibido, aceptado y creído a Cristo Jesús. ¿Entendieron? Hay algunas resurrecciones más, pero eso no vamos a hablar ya. Amén. Amén. ¿Alguna pregunta, alguna inquietud? ¿Algún café, algún chocolafán por ahí tal vez? Sí, cafecito. Muy bien, saben, a continuación vamos a buscar, y le puse en pantalla, quiero explicarles algo, ¿ya? Mateo 12, vamos a ver Mateo 12. Sí, Mateo 12, capítulos 12, versículos números 39 al 40. Vamos a observar ese versículo ya. Mateo 3. Esa está allí. La siguiente, ¿no? Pásale la siguiente. Ya. Wow, me equivoqué. Entonces, ahí cambiaré, por favor, Josué, ya cambiaré el libro ahí. Era Mateo 12, 39 al 40 es. Wow. En las hojitas sí está bien. La muerte de Cristo, Mateo 12, 39 al 40. Solo ahí hay que cambiar. Mateo 12, 39 al 40. Si ya lo quieren, leamos puestos de pie. Exactamente, ahí sí. Pongámonos y leamos. Vamos a leer todos juntos, ¿ya? Verán, en estos versículos, una vez que vamos a leer, que queremos entender cuándo murió Cristo Jesús, cómo se cumplen los 3 días, ¿ya? Entonces, a la voz de 3 leamos. 1, 2, 3. Dice la palabra de Dios en San Mateo 12, 39 al 40. Él respondió y les dijo, la gente, ¿sí es esa verdad? Sí, bien está. La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Tomen asiento ya. Verán, lo único que quiero explicarles es esto en cuanto a la muerte de nuestro Señor Jesucristo. A continuación yo le puse una imagen. ¿Saben? La muerte de nuestro Señor Jesucristo, según esta parte de la palabra de Dios, es otra profecía. ¿Se dan cuenta? Jesús dijo claramente que estará 3 días y 3 noches en el vientre de la tierra. ¿Se dan cuenta? El hombre, perdón, en el corazón de la tierra, ¿ya? Perdón. Entonces nuestro Señor Jesucristo dice explícitamente que estarán 3 días y 3 noches enterrado debajo de la tierra. Y solo, recuerden, hay una partecita muy importante cuando dice corazón de la tierra, es en verdad debajo de la tierra. Se podría en verdad referirse, ahora hay muchas personas que, y sí debemos entender, los judíos al día le dividen en 4 partes. Primera parte que empieza desde las 6 hasta las 12 del día. Segunda parte que es desde las 12 hasta las 6 de la noche. Tercera parte de 7 de la noche a 12 de la medianoche. Y de la 1 a 6 de la mañana, la cuarta parte, ¿ya? Pero esta partecita está hablando y pensando en eso, algunos han llegado al punto, especialmente en la Iglesia Católica, han llegado al punto de que Cristo murió el viernes. Y por eso inventaron también que hay el Viernes Santo. Pero es totalmente equivocado, ¿verdad? Si nosotros contabilizamos que el viernes murió Cristo Jesús, no alcanza. De viernes a sábado, un día. De sábado a domingo, otro día. De domingo a lunes, entonces tendría que resucitar el martes en la mañana. Si viernes muere. ¿Se dan cuenta? Entonces, la verdad es una equivocación en eso. Si observamos bien la palabra de Dios, en realidad Cristo Jesús, aquí está
Aquí está, esto puse en los días nuestros: martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Ahora, recuerden que el día martes, por eso nuestra iglesia celebra el día martes la Santa Cena de nuestro Señor Jesús. Entonces, más o menos, dice la palabra de Dios, pasado la 12ª hora. Recuerden que la 9ª hora es las 3 de la tarde, 12ª es más o menos 6 de la tarde. Pasado eso, Jesús empieza a hacer los preparativos y celebra la Pascua del Señor aproximadamente a las 7 de la noche. Por eso nosotros celebramos a las 7 de la noche la Pascua del Señor, hasta cantar y hacer el programa y todo eso. Pero nuestro Señor Jesucristo, en realidad, eso pasa el día martes. Ahora viene el miércoles, y recuerden que el miércoles 3 de la tarde Cristo muere. Estamos hablando desde la muerte hasta de pronto ir a hacer trámites y llevar y todo eso. Claro, posiblemente Jesús lo entierran, es más o menos 9 de la noche o 6 de la noche, no sé realmente, pero es el miércoles que Jesús muere. Miércoles para jueves, un día. Jueves para viernes, 2 días. Viernes para sábado es 3 días. Y dice la palabra de Dios que el domingo en la mañana, recuerden que más o menos a Jesús lo crucifican, lo matan y todo eso, más o menos tal vez a mediodía, posiblemente el día miércoles. Pero Cristo muere ya en aproximadamente a las 3 de la tarde, que es la 9ª hora. En lo que se enterró y todo eso, digo, tal vez fue 9 de la noche, tal vez 10 de la noche, no sé realmente. Pero empieza desde el miércoles a jueves, un día como vimos allí. De jueves a viernes, 2 días, de viernes a sábado, 3 días. Pero recuerden que no es que Jesús iba a ver a medianoche. Posiblemente Jesús resucitó el domingo, tal vez 1 de la mañana, 2 de la mañana, no sé. Pero a la primera hora, dice María Magdalena y la otra María, que se van a las primeras horas del día al sepulcro, bien de mañanita, Jesús ya no estaba allí. ¿Sabe verdad? Entonces Jesús resucitó el domingo en la mañana, más o menos la 1, 2, 3 de la mañana, no sé, pero a lo que llaman, dice que aún estando muy de mañana, oscureciendo, o sea, ya estaba amaneciéndose, se va María y la otra Magdalena y la otra María en la mañana, y vieron a Jesús, la tumba de Jesús vacía, y aparece el ángel del Señor, y ¿qué le dijo? Tranquilas, que resucitó, ya no está aquí. ¿Se dan cuenta? Entonces eso, por favor, ya. Eso quería explicarlos, y aquí como ustedes ven, es más, puedes disminuirles. Esto está relacionado bastante en realidad con lo que es la fiesta de la Pascua, los panes sin levadura. Bueno, también la verdad es que yo hice un desarrollo, no he expuesto aquí, pero sí expuse yo en alguna otra parte sobre cómo desarrollan la Pascua de los días, cómo se relaciona con Éxodo, Mateo y todo eso. Entonces esto es uno que yo hice, pero recuerden que solamente es para enfocar. Toda la parte que está aquí está hablando de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, ¿ya? Entonces era así y es así. Así es que ahí se cumple lo que dice Jesús mismo en Mateo 12, 39 al 40, donde dice: porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Amén. ¿Alguna pregunta, alguna inquietud? ¿Alguna sugerencia? ¿Algún estudio particular? Entonces, nuestro Señor Jesús empezó de eso, ¿ya? Bien. Y debemos seguir adelante en eso. Aquí hay versículos y todo eso, pero eso lo vamos a ver. La idea no es desarrollar en esa parte ya. Ya, a ver. Wow, me falta lo que quise decir. Sí, señorita. Bueno, él me dice que 3 días y 3 noches, ¿verdad? Solo que ahí no me cuadra lo del miércoles, porque se supone que el miércoles sería una noche, No. el jueves. No, Janita, pero es que no. Si tú estás empezando el miércoles a la noche, no puede ser. No cuenta esa noche.
Sí, cuenta esa noche. Pero debes tomar en cuenta que Jesús murió a 3 de la tarde. Yo estoy diciendo del entierro. Por eso, del entierro, o sea, porque de ley el entierro tuvo que estar el miércoles también, no el jueves. Claro. Así que desde el miércoles estuvo enterrado. Así que si hubiera sido desde las 9, digamos, esa ya es una noche. Toda una noche miércoles, todo un día jueves, toda una noche del jueves, un día del viernes, una noche del viernes, un día del sábado, y ya esta noche del sábado está de más. Ya, claro, empezando desde miércoles. Ya, puede ser en realidad, pero verás, lo que debemos observar aquí es que lo que la palabra nos dice es que el primer día de la semana ya Jesús ya estaba resucitado. Ahora, para manejar, algunos también dicen que es el jueves, pero ahí no llegaríamos, en verdad, para poder ver los 3 días y 3 noches. No, ahí está. Es que deben observar que el día domingo no es completa la noche. O sea, el día domingo más bien lo que hace es resucitar, como le digo, tal vez a la 1 de la mañana, o de pronto sábado mismo, no sé, pero en verdad lo que la palabra de Dios confirma es que el día domingo ya estaba resucitado, ¿verdad? A primeras horas que se fue, más o menos 5 de la mañana que se fue, Jesús ya no estaba. Entonces no es una noche completa tampoco. Tal vez ahí estaría completándole del miércoles pasadas que faltan en el sábado. Exactamente, algo así, exactamente. Sí, eso, ¿verdad? Entonces eso, ¿ya? De todas maneras, ahora, ¿por qué se puso así? Es para poder no tener esas complicaciones, porque también, igual, si empezamos el jueves, lo mismo, el jueves en la noche, el viernes en la noche, el sábado en la noche, pero ya no queda para el domingo, o sea, no queda completo en realidad, porque ya sería tal vez medianoche únicamente, por esa razón, ¿ya? Y si nosotros observamos otra cosa que deben ver también, si empezamos el jueves en la noche, ya no es 3 días, porque jueves en la noche, ya el viernes es un día, sábado es el segundo día, y el domingo en la noche debería estar recién resucitando, pero no pasó eso. O sea, ahí en cambio los días no cuadran. Entonces, ahora en esto, si queremos calcular exactamente 12 horas noche, 12 horas días, no se va a dar en realidad. Pero sí saldría entonces el miércoles. Claro, el miércoles mismo, es que si pero no. esas horas que faltan ahí, cogiéndoles de Exactamente, por eso está más o menos en la mitad. ahí sí se come. Y aquí en la mitad. Entonces, eso es lo que hay que observar, ¿ya? Ya, eso, ¿ya? Ahora, vamos a quedarnos ahí, porque ya no va a alcanzar. Nos faltan 4 quintos más. Pero recuerden, ya, quedamos en Apocalipsis 1:5, hasta donde dice, y el primogénito de los muertos, hasta ahí está. Lo que nos falta es... Esperen un ratito. Lo que nos falta es, y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Eso vamos a ver en el siguiente desarrollo del estudio de la palabra de Dios, ¿ya? Entonces, puestos de pie, ¿qué tal si oramos para poder orar? Ya ha sido las 17 ya. Y me la cuenta de verdad. Oremos, ya. Bendito Padre Celestial, queremos agradecerte grandemente por habernos dado este tiempo para poder adorarte, alabarte, agradecerte. Y en especial, gracias por las vidas de Joanita, de Franklin, de Gaelito, Brian, de Yotito, de Anita, Kevin, de mi amor y por mí. Gracias por habernos tenido con bien y también por darnos esta lluvia. En realidad es una gran bendición tuya, donde tú nos manifiestas y este es un milagro grande. De igual forma, agradecemos también por el desarrollo de tu santa palabra y lo que ahora vamos a orar los unos a los otros. Queremos también dejar en tus manos y seguir en tu dirección, en tu bendición y en esa manera seguir confiando en ti. Gracias, papito Dios, por este estudio de tu palabra, de este versículo número 5. Gracias por ser ese testigo fiel y también por ser el primogénito de los muertos y dar a conocer lo que tú, papito Dios, estás en tu santa palabra y cómo estás tú, Señor Jesús, ahora allá en los cielos y también a través de tu Santo Espíritu en nuestros corazones. En Cristo Jesús oramos. Amén. Tomen asiento ya.
Entonces vamos a orar y para eso estamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Con las hermanas y hermanos que están en Facebook queremos agradecerles de manera muy especial. Bendiciones y hasta pronto.